se predica muy poco, pero la Biblia habla de ella. ¿Sabéis de quién? De Judas. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este, pues, hizo señas Simón Pedro, para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo eso. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tiene la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo para los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió, y era de noche. Estamos en el momento de la última cena. Algunos entienden que la parte de la última cena, cuando el Señor instituyó el memorial, es decir, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, que Judas ya había salido. De hecho, aquí en este Evangelio, el Señor todavía no ha instituido la cena y dice: lo que tengas que hacer, hazlo pronto, sal. Y una vez que quedó con los suyos, entonces instituyó el memorial. Bueno, Judas no era como Pedro. Señor, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca. Señor, yo estoy dispuesto no solo a ir contigo a la cárcel, a la muerte. Judas era más discreto. Judas no metía la pata de esta manera. No se mostraba. Era como estos que llegan al centro y que nunca hacen nada mal. Siempre van volando debajo del radar. Todo es correcto. No llaman la atención. Pero no es que se integran, es que se adaptan. Que hay que ponerse traje, nos ponemos traje. Que hay que cantar, se canta. Que hay que sentarse, nos sentamos. Se adaptan, como el camaleón, cambian de color, pero no se integran. Porque para integrarse, lo primero que hay que hacer es desintegrarse. Porque nos podemos integrar a la Iglesia del Señor, no podemos formar parte del cuerpo de Cristo siendo los mismos. Hay que morir. Hay que morir. Si no hay un cambio, que es como también en los centros, la desintoxicación, ¿es parte del cambio? Sí. Pero si a esa desintoxicación no sigue una transformación, el perro vuelve a su vómito. El cambio ha sido temporal, terrenal, pero no ha sido interno. No ha habido una verdadera transformación. Por eso nos dice Efesios 4 que el verdadero cambio bíblico tiene dos partes. Primero, despojarse. Hay que quitarse la ropa sucia. Por supuesto, hay que desintoxicarse. Pero si después de quitarte la ropa sucia no te vistes de Cristo, no te pones la ropa de Cristo, no sirve. O si te pones la ropa de Cristo encima de la falsa ropa, tampoco sirve. Hay que quitarse la vieja ropa y ponerse la nueva. No solo era discreto Judas, como escuchamos la semana pasada, tampoco era de esos que hacía campaña y decía: Señor, a ver si yo puedo estar a la diestra, o a ver si me das a mí un lugar en el reino, o a ver a mí si me pones cerca de algún ministerio. No.
Y fijaros qué detalle tan importante. Juan capítulo 6, verso 66 nos dice que desde entonces muchos de los discípulos del Señor, ¿qué? Volvieron atrás. Hasta el punto que el Señor les dijo a los discípulos, ¿vosotros queréis iros también? Y Pedro, ¿qué contestó? Señor, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Judas no se fue. Judas es de los que siguió. Fijaros, ¿sabéis que en la Biblia también habla de que en el círculo de los apóstoles hubo un momento que hubo pequeñas ampliaciones de la hipoteca y había un grupo de 70? El Señor envió a estos 70 en grupos de 2. Les dio poder para predicar, les dio poder para sanar enfermos, les dio poder para echar fuera demonios. O sea que Judas predicó, a través de la predicación de Judas, muchos se sanaron y muchos se salvaron. Y Judas no solo era de estos de los 70, Judas era del comité más íntimo, de los 12. Y de los 12, él elegido por el Señor. Y estuvo 3 años y medio, repito, en el círculo más íntimo. Pero íntimo no solo ya porque compartía con los 12, sino íntimo porque vio directamente al Señor predicar. Vio directamente al Señor hacer maravillas. Y la maravilla de las maravillas, vio al Señor en la intimidad del Señor. Y con todo lo que vio, Carlitos, no cambió. Con todo lo que vio, no se transformó. Y aunque estuvo tantos años tan cerca de Cristo, viendo a Cristo, escuchando a Cristo, nunca fue de Cristo. Siempre estaba robando de la bolsa. Pero si tú le pedías la documentación, las cuentas siempre cuadraban. Era un lince. Y no es que Judas gastó alguna moneda en el vicio. Judas nunca gastó una sola moneda en el vicio. ¿Sabéis por qué? No porque no amara el vicio, sino porque amaba más las monedas que al propio vicio. Era ladrón. Amaba el dinero. Era el hombre adecuado en el lugar correcto, ministro de Hacienda del Señor. Digo esto con cierta ironía. ¿Por qué? Porque de los 12 había uno que llevaba la bolsa y de allí compraban, de allí daban limosna, de allí si tenían que hacer una comida o entraban al pueblo, el Señor los mandaba a comprar y el tesorero, el ministro de Hacienda, era Judas. Tenía un don para esto. Por esto el Señor lo puso ahí. ¿Sabéis por qué digo todo esto, mis hermanos? Espero que caiga la primera ficha. Porque cuántas veces hemos dicho, cuántas veces decimos y cuántas veces todavía diremos, es que este chico, es que esta chica, es que esta persona, lo que necesita es un ejemplo y un poquito de educación. Si tuviera una buena cultura y pudiera ir a un buen colegio, todo esto se arreglaría. ¿Pensáis que Judas fue a un mal colegio? Fue al mejor colegio, fue al mejor centro que pudo ir a esta tierra. Fue a la casa del Señor. Estuvo en la universidad del Señor. Tuvo al mejor maestro que ser humano ha tenido en esta tierra. Escuchó las enseñanzas que son eternas. Cambió. Entonces, Héctor, ¿qué es que no tiene valor la cultura? Entonces, Milani, ¿qué es que no tiene valor la educación? Entonces, Chus, ¿qué es que no tiene valor el ejemplo? Sí, sí, sí. Pero si no nacéis de nuevo, si primeramente no nacemos de nuevo, es igual la cultura, es igual el ejemplo, es igual el maestro y es igual la educación. Si no naciereis de nuevo, no podéis ver el reino de Dios. Hay un orden. Primero es el reino de Dios y su justicia. Después vienen las demás cosas.
por mucho que nos esforcemos, por mucho que velemos, por mucho que edifiquemos, si el Señor no es el que edifica, si el Señor no es el que está velando por la ciudad, por demás es que nos levantemos, que ayunemos y que madruguemos. El Señor, de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Por eso dice Pablo que a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Y qué perfecto ejemplo, no solo de que no es un tema de educación, o de cambiar de país, o de cambiar de cultura, porque por mucho que cambies de país y que cambies de cultura, si no cambias de corazón, es igual. Es igual. Es igual. Y no solo perfecto ejemplo de esto, sino que ejemplo de que ningún cargo en la Iglesia, apóstol, maestro, pastor, diácono, anciano, ningún don en la Iglesia hace milagros, tiene discernimiento, qué fe. Ningún don en la Iglesia nos asegura que una persona es del Señor. Ninguno. Algunos piensan que el infierno está lleno de gente que llenó los púlpitos. Algunos piensan que el infierno está lleno de gente que pasó su vida en la Iglesia. No es el estar, no es ni siquiera el hacer, es ser. Es ser. No es tener, es ser. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Para que seamos, no para que finjamos, no para que nos disfracemos, no para que hagamos teatro, no para que representemos, para que seamos llamados hijos de Dios. No para que nos llamemos, que nos llamen. Que nos llamen hijos de Dios. Entonces, poneros en la escena, última cena. El Señor esa noche va a ser entregado y aunque uno dice qué fracaso, qué fatalidad, qué desastre. No, mis hermanos, mis hermanas. Cielo y tierra pasarán, la palabra no pasa, la palabra se tiene que cumplir. Desde la antigüedad el Salmo decía, el que compartía el pan en mi mesa se levantó contra mí. Mi amigo, a quien yo amaba, levantó su calcañar contra mí. Y aun estando el Señor en esta tierra, dijo, los enemigos de uno serán los de su propia casa. ¿Se cumplió? Los enemigos de uno serán los de su propia casa. Y un amigo familiar, Judas, se convirtió en ¿qué? En un demonio familiar. Judas echó demonios de la gente. Y el que echó demonios de la gente no pudo impedir que el demonio entrara en él. Ningún don, ningún predicador excelente, ninguna persona que ore que cuando levante sus manos caigan a miles, es garantía de nada, ni de que es nadie, sino una nueva creación en Cristo Jesús. Lo que es nacido de la carne, educación, cultura, tierra, país, familia, es igual. Lo que es nacido de la carne, los gusanos se lo comen, mis hermanos. Aunque lo entierren con diamantes, aunque lo entierren con joyas, lo que es nacido de la carne, carne es. La carne para nada aprovecha. Lo que da la vida es el Espíritu de Dios.
El Espíritu de Dios, no los espíritus. El Espíritu de Dios. Si alguno está en Cristo, nueva, esto es una nueva creación. Esto es nacer de nuevo. Las cosas viejas, pero cuando las viejas en vez de ser el pasado son el futuro, ¿dónde está el cambio? Cuando no cambiamos nuestro pasado es nuestro futuro. ¿Qué presente más aburrido? ¿Dónde está la expectativa? ¿Cómo nos podemos levantar diciendo, este es el día que ha hecho el Señor? ¿Dónde está la expectativa? ¿Dónde está la admiración? ¿Por dónde saldrá hoy la perdiz? ¿Qué bendición nos deparará hoy el Señor? ¿A quién podremos servir? ¿A quién podremos auxiliar? ¿De dónde vendrá hoy nuestro socorro? ¿Me seguís, mis hermanos? Bueno, pues tranquilos que no voy muy lejos. Entonces, cuando el Señor, imaginaros, la cena, ese momento de cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua, por fin con los míos aquí, preparado el aposento, la Pascua, el Cordero. Y en la Pascua, la primera canción que pusieron para bailar fue esta. Uno de los que está aquí me va a entregar. Eso tuvo que ser. ¿Os imagináis en la cena de Navidad? En las casas, en las familias, el pollo, el lenguado, el pavo, el pato, la bebida, la comida, los vinos, los turrones, todo preparado, el ambiente, los villancicos, los adornos, y de repente el anfitrión, todos mirándonos sonriendo, y la primera frase del anfitrión sería, uno de los que está aquí hoy, aquí en medio de la familia, es un traidor. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, ¿no? Y nos levantamos y nos damos todos besos. Mirar si Judas logró engañar y de qué manera a todos los apóstoles que ninguno sospechaba de él. ¿Y por qué sabemos que ninguno sospechaba de él? Porque cuando el Señor dijo, uno de vosotros me va a entregar, ¿señalaron a Judas todos? No, ninguno. ¿Qué hicieron? ¿Qué dijeron? Mírate esto, Cata, por favor. Mateo 26, 22. Cuando el Señor dijo, uno de vosotros me va a entregar, Mateo 26, 22, cada uno, porque todos se sentían como culpables, todos, no hay ninguno delante de Dios, ni después de 3 años y medio de haber caminado con Él, que pueda decir, yo no. Sino que cada uno se sintió reprendido. Y el Señor también usó este momento para que cada uno se sintiera reprendido, porque les amaba. Pero a ver si veis esta diferencia. ¿Qué dijeron ellos? Soy yo, Señor. Pero mirad qué dijo Judas. Mateo 26, 25. ¿Qué dijo Judas? ¿Soy yo, Señor? ¿Qué dijo Judas? Ninguno puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Nunca fue salvo. La precisión de la Escritura es un asombro. ¿La escribió Juan? Sí. ¿La escribió el Espíritu Santo? Sí. No hay ningún error. Él le llamó maestro. Y no dijo mentira, pero no le dijo Señor. Porque nadie puede llamar a Jesús Señor si realmente no es su Señor. Nunca lo fue. Por eso Él nunca tuvo un Salvador. Algunos dicen, yo hice la oración de fe. Hice una oración y ahora Jesús es mi Salvador. Pero resulta que viven de tal manera que el Jesús nunca ha sido su Señor.
Jesús no puede ser mi Salvador si no es mi Señor. Porque Jesús no nos salva en nuestros pecados. Jesús nos salva de nuestros pecados. Y seguimos con los detalles. Perdón. Un detalle amoroso. La cena en aquel tiempo no era como las cenas de hoy, una mesa y todos sentados en una silla. Sabéis que eran como más bien tipo sofás y se recostaban. De tal manera que se ponían así, como bellas durmientes, y en muchos momentos la cabeza de uno casi tocaba con el pecho del otro. ¿Entendéis? Por un lado y por otro, estaban así de lado, comían así tumbados. Hombre, eso venía bien, porque ya cuando te se hinchaba el tripón, tal como ibas ya comiendo, ya te quedabas frito. O sea, Javi, la siesta la hacías en la mesa. Entonces dice que cuando estaban ahí, Pedro, que los papistas y los de Roma llaman que es casi el Papa, y el Papa viene de Pedro, porque habla ex cátedra, él es la cabeza de la iglesia, fijaros, apañados vamos, y Pedro es la cabeza de la iglesia, porque Pedro tuvo que preguntarle a Juan, ¿cómo es esto, Juan? ¿De quién está hablando el Señor? Y Juan vio como Pedro le hacía gestos diciendo, pregúntale quién es. Y entonces dice que Juan, detalle, al cual Jesús amaba. ¿Qué notáis aquí? Juan dice de sí mismo, y esto lo dice el Espíritu Santo también de Juan, Juan era un discípulo al cual Jesús amaba. ¿Veis? No dice Juan que Juan era el que amaba a Jesús, sino que Juan dice de sí mismo no que él amaba a Jesús, sino que Jesús lo amaba a él. Y este detalle es importante, porque esto es una prueba del auténtico amor del Señor. ¿Sabéis por qué? Porque el amor nunca se anuncia a sí mismo. El amor nunca se hace publicidad. Yo amo tanto, yo hago tanto, yo doy tanto, yo he hecho tanto por la iglesia, yo me he entregado, ya tenéis vuestra recompensa. Que os aplaudan las personas. Pero Juan ni siquiera se pavonea de que amaba a Jesús, que lo amaba, sino que él, donde pone su seguridad y su fe, no es en lo cuánto él ama a Jesús, sino en cuánto Jesús le amaba a él. ¡Qué detalles! ¡Qué detalles, mis hermanos! ¿Amas mucho a Jesús? Lo que sé es que Dios me ama. En eso confío. Y que lo poquito o lo mucho que yo le pueda amar, ¿por qué es? Por cierto, qué bendita libertad la que tenía Juan. Estaba tan cerca del Señor, recostado en su pecho. Estaba tan cerca, Clotilde, que le podía preguntar cualquier cosa. Y lo hermoso no es que el discípulo le podía preguntar cualquier cosa al Señor, sino que el Señor respondía a su discípulo. A los que están cerca del Señor se les dan a conocer muchas cosas. Muchas. Pero fijaros que la fuente del conocimiento no es la inteligencia, sino que es el pecho del Señor, el corazón del Señor. Y Juan estaba recostado no sobre el cerebro del Señor, sino sobre el corazón del Señor. Porque la fuente verdadera del conocimiento es cuánto amas, no cuánto estudias ni cuánto lees. ¿Que es malo leer? No. Pero acordaros de que Pedro y Juan, la primera vez que el Señor ya no estaba y los llaman al Sanedrín, estaban sorprendidos, los listos, los universitarios, los que tenían
la patente de la religión, los escribas, los fariseos, los sacerdotes decían, oye, estos tipos, ¿cómo pueden hablar así? Si son gente del vulgo y sin letras. Pero dice que los mismos que decían que no entendían cómo podían hablar así, porque no tenían estudios superiores, pero reconocían que habían estado con Jesús. Una cosa es la información, otra cosa es la revelación. El Señor se revela, el Señor se manifiesta, el Señor se muestra a aquellos que le buscan, a aquellos que le aman, a aquellos que le quieren de verdad. El Señor no pone exámenes 9, 10, entonces ven a septiembre. Si no habría acepción de personas, porque nos medirían por nuestro coeficiente intelectual. Pero el Señor no pesa los cerebros. ¿Qué pesa Él? Los corazones. Por cierto, mis hermanos, que nadie me entienda mal, dice el Salmo, que cuán hermoso es habitar los hermanos. Algunos todavía no lo han entendido, porque veo que los domingos, en vez de estar en armonía, están en Armenia. Pero bueno, ya les caerá la ficha. Ya les caerá la ficha. Qué hermoso es habitar los hermanos juntos, ¿y él? Pero por mucha armonía que haya, y la tiene que haber, tendríamos que ser celosos de no tener más intimidad con ninguna persona que la que tenemos con el Señor. ¿Se entendió esto? ¿Se entendió? Una vez estando en Barcelona, el hermano se inquietó. Mientras estaba dirigiendo la alabanza, dijo, me traspasó. Yo hay cosas que las comparto solo con el Señor. Con nadie más. Solo al Señor se las digo. A esto me refiero. No es que no confíes en las personas. Pero hay cosas que son tú y el Señor. Nadie más. Y hay que saber guardar estas cosas. Hay que saberlas guardar. Tú y el Señor. Y el Señor dice, fijaros la señal que puso el Señor. No dijo el nombre. Señor, ¿quién es? ¡Judas! No. Fijaros qué hizo el Señor para identificar al traidor. Aquí se sobreentiende que el Señor habló privadamente a Juan. Juan estaba recostado al pecho del Señor. Los demás no estaban entendiendo nada. ¿Me seguís? Y el Señor le dice no el nombre, sino que le dice el hecho que va a identificar al traidor. Porque al final lo que nos identifica no son las palabras, son nuestros hechos. El que moja pan, ese. Y digo, mirad qué hecho. ¿Sabéis por qué? Porque en Oriente todavía algunos lugares tienen esta costumbre, cuando el anfitrión, que en este caso era Jesús, a uno de los comensales, a uno de los invitados, le daba el honor y el primer lugar en mojar con el pan de la salsa, lo estaba honrando. Lo estaba señalando como muy amado. Lo estaba señalando como privilegiado. ¿Cómo tenía que estar Judas en este momento, hermano? Sintiéndose señalado, honrado, señalado, amado, con toda la que llevaba dentro. ¿Y cómo estaba su corazón? Que dijo, por supuesto que sí. Gracias. Gracias. Dice que después de que comió el bocado, Satanás entró en él
y tomó posesión de él. Había sido siempre del enemigo. Pero ¿os acordáis cuando enseñábamos doctrina y enseñábamos la depravación total? Que es como nacemos todos los seres humanos. Por eso decía antes que es igual si estudiamos, si vamos a cursos de autorrealización, si vamos a gimnasia, si vamos a una universidad, no es que esté mal. Pero nacemos muertos en delitos y pecados. Nacemos depravados. Nacemos buscando lo nuestro. Nacemos, y la propia ciencia nos demuestra, que una criatura de meses, cuando nazca Lucía, en cuanto nena, Lucía, tenga la primera oportunidad de hacer el mal, lo hará. Porque nace con esta semilla en su corazón. Fijaros que la tierra, el otro día, en casa del alumno que tengo, el padre ha hecho un huerto. Digo, hoy haremos clase de biología, de filosofía, de ética en el huerto. Y le decía, oye, si vienes aquí al huerto y no plantas nada, ¿qué le pasa al huerto? Dice, nada. ¿Nada? Nada. Me decía el alumno. Mi buen alumno me decía, nada. Y entonces yo decía, oye, ¿la tomatera esta ha nacido sola? Dice, no, dice, la plantó mi padre. Digo, estupendo. Digo, si tú quieres algo bueno, lo tienes que plantar, ¿es correcto? Sí. Digo, pero oye, todas aquellas malas hierbas que están allí, ¿quién las plantó? Dice, nadie. Digo, pues si no las plantó nadie, ¿cómo han crecido? ¿Te das cuenta, Espe? Lo malo no hace falta plantarlo, nace solo. Lo bueno hay que plantarlo y cuidarlo. Por la depravación, por la caída, la tierra te dará cardos y espinos. Y con el sudor de tu frente la tendrás que trabajar. Las leyes del Señor se cumplen. Así que le dije a mi querido alumno, si no plantas, si estás sin venir medio año al huerto y vienes, el huerto lo encontrarás igual que cuando lo dejaste. ¡No! Estará poblado de malas hierbas. Hay que trabajar un buen rato antes de poder plantar. Si esto pasa fuera, si esto pasa en la tierra visible, ¿qué no pasará en la tierra invisible? Que está oscura aquí dentro. Si no le toca no el sol de fuera, sino la luz del Señor. Cuando nazca la pequeña y le digan, no pongas los dedos ahí, y verás que la primera la nena te dirá, sí, mamá. Hasta la cabeza dentro del enchufe. Y tenemos 40 años, algunos 60, 70, y todavía metemos no la cabeza, cabeza, esófago y la tráquea dentro del enchufe. Y nos tienen que sacar más fritos que un pollo al as. Yo soy buena persona. Señor, perdónales. No saben ni lo que dicen ni lo que hacen. Yo soy buena persona. El Chus sí que es buena persona. Y es verdad, dice. Pasajeros al tren. Y hasta podríamos pensar en esta mañana, decir, oye, pero qué tontos estos apóstoles, ¿no? Nadie se dio cuenta del pájaro que había en medio de ellos. Nadie se dio cuenta. Qué tontos, qué ingenuos. Porque decían, y ellos sabían que como Judas llevaba la bolsa, cuando llegó el momento que el Señor le dijo, lo que tengas que hacer hazlo pronto, ¿qué pensaron ellos? Lo hemos leído. Pues que una de dos, o fue a comprar algo para la cena, pensaron así, o que salió a dar algo a los pobres. Y uno puede decir, qué falta de discernimiento, qué falta de luz, qué poca sabiduría. Realmente se equivocaron, ¿sí o no? Pero mirar,
aun del error podemos aprender dos cosas muy hermosas y muy valiosas. Ellos no pensaron mal, pensaron bien. Carmensa, el que piensa bien nunca es tonto, será honrado. Ellos no hicieron como hace la gente, porque nosotros tampoco lo hacemos esto. Y hablo para los de fuera, no para nosotros. Ellos ni criticaron ni murmuraron. El chanta este, cara dura, sin vergüenza. ¿Me entendieron? Pensaron o una de dos. O una de dos. O va a comprar algo para nosotros, o va a dar algo a los pobres. Qué bien. Como nosotros. Somos igualitos que yo. Igualitos. Y la segunda es que el amor siempre piensa así. Siempre da una interpretación de todo lo que ve, edificante, aunque el que está a tu lado piensa, qué tonto que eres, no te enteras. Pues oye, prefiero no enterarme. Prefiero pensar que el que ha salido ha ido a comprar que no a vender al Señor. ¿Qué prefieres pensar? Alguien dijo, en esto pensad, en todo lo puro, en todo lo digno, en todo lo que es honesto, en todo lo que es de alabanza, en todo lo que es de buen nombre. ¿Por qué pensamos tan mal? ¿Y por qué hablamos tan mal? Porque esto está mal. Porque de la abundancia de esto habla esta. Mira de qué está hablando normalmente una persona y aunque no seas médico, tú ya le has puesto el estetoscopio. Y ya sabes qué tipo de metástasis hay ahí. De lo que uno más habla, ese es su tesoro. ¿Qué te habla todo el día de negocios, de dinero? Ten cuidado, ponte la mano en la cartera. ¿Qué te habla todo el día de mujeres? Vigila la tuya. ¿De qué se ríe, Chus? Bueno, te vamos a creer. Te vamos a creer. ¿De que es buena persona? Hombre. Y voy terminando. No se trata de poner pecados, este es peor, este está en segunda fila, este es de preferente, este es de regional, 3 de estos valen por 1 de este lo puedes cambiar por 3 de este. No es de esto, pero en esos momentos que un predicador tiene un descanso con la audiencia y puede decir esto. Aunque yo me explico mal, vosotros me entenderéis bien. Pero aquellos cuyo Dios es el dinero no tienen esperanza. No tienen esperanza. No por tenerlo, no por guardarlo, sino porque han hecho del dinero su Dios. Y como el dinero es su Dios, ellos son sus adoradores, son sus esclavos. Fijaros, Mateo 26:15. Judas fue a ver a los sacerdotes para vender al Señor. Y mirar qué pregunta hizo Judas. Judas a los sacerdotes. Mateo 26:15. ¿Qué me queréis dar? Y yo lo entregaré. Y ellos asignaron 30 piezas de plata. Fijaros, el Señor de la gloria vendido al precio de los compradores. Te lo vendo, ¿cuánto me das? Es casi como decir,
El precio no lo pongo yo, ponlo tú. Esta es la iglesia contra la que tenemos que luchar hoy. ¿Qué me das? Cuidado con esto. ¿Qué me das? Mira, si me das palabra y todo esto lo podemos negociar, no es muy importante. Pero si me das teatrillo, si me pone películas, si las nenas salen bailando por aquí con unas mallas bien apretaditas, si aquí tenemos actividades que no falten, y tapas y picoteo, después durante la semana cada uno que me viva como bien le parezca. Yo vengo. ¿Qué me das? No que te doy. No como me entrego. No como me sacrifico. ¿Qué me das aquí? Y la iglesia de hoy, detrás de los compradores, aquí tenemos esto. Ven aquí. Mira qué manzanas más bonitas tengo. Mira qué peras. Te las podemos cortar, te las podemos rebozar, te las podemos caramelizar. Y si no, te las damos en zumo. Y si no, tenemos fresas. Podemos ponerle ron también, que entran, que es una pasada. Los compradores, los clientes, mandando cómo tiene que ser el producto. Porque yo soy el que te lo voy a comprar. Y si no te lo compro, no voy a venir. Y la iglesia prostituyéndose para que la compren. Esta es la religión de la mayoría de la gente. ¿Qué me das? Pero así, ¿eh? Vienen a la iglesia así. ¿Qué me das? Y si resulta que les dan más por no venir, no vienen. Porque no vienen por la persona. Vienen por lo que ellos se pueden sacar. ¿Qué me das? Mira, te doy 50 euros, pero quédate en casa, no vengas. No vendrían. ¿Qué me das? El precio lo ponen ellos. Termino. Judas tenía un problema, que es el mismo que tengo yo y que tenemos todos los que estamos aquí. Todos. Y todos los que no están aquí en toda la faz de la tierra. ¿Sabéis cuál es? Que ninguna persona, ningún ser humano se puede permitir el lujo de no tener conciencia. Así que dice Hechos capítulo 1, que con aquellas 30 monedas compró una tierra, compró un terrenico, pero resulta que en vez de hacer un chalet con piscina, ¿sabéis qué hizo en el terrenico? Se ahorcó. Su propio Dios, el dinero, lo ejecutó. Y aun en la hora de la muerte lo hizo tan mal que relata la Biblia, que se colgó de un árbol tan mal que resulta que cayó de cabeza, dice el Espíritu Santo, de cabeza contra el suelo. Mirad qué golpe se tuvo que pegar contra el suelo que sus entrañas se derramaron. Y aquel lugar fue conocido como Acéldama, campo de sangre. Mirad, mis hermanos, en esta bendita iglesia hay una persona que un día, desesperada, dijo, no puedo más, y fue a cortar su vida. Y se fue a un árbol. Y aquel día Dios tuvo misericordia de esta persona. Y no se le rompieron las entrañas. Dios, que es soberano, hizo que se rompiera la rama del árbol para que hoy estuviera aquí entre nosotros. Y pudiera recibir su palabra. Y nosotros pudiéramos recibir a esa persona. Y algunos y algunas saben de qué estoy hablando.
para que veáis qué lejano, qué cercano que es todo esto. Tan presente y tan eterno. Tenemos que vivir para la gloria de Dios, mis hermanos. Imaginaros por un momento que los que venimos a predicar aquí, después de horas y horas y horas y horas y horas de preparación para dar un mensaje de 30, 40, 50 minutos, llegas aquí y ves que hay días que la mitad de las personas no están. Humanamente esto es para sentirse como despreciado. Éticamente, qué falta de respeto. Los pastores de nuestra iglesia, ¿qué trabajan? No es que viven de un sueldo de la iglesia, ¿qué trabajan? Y que hacen el extra de darnos de comer, y yo ya veremos si voy. ¡Ay, Dios mío! ¿Vosotros pensáis que nosotros podríamos seguir predicando si predicáramos para la gente? ¿Qué decís, hombre? Hace rato que ya nos hubiéramos ido de aquí. Predicamos para la gloria de Dios. El que venga, bienvenido, y el que no venga, él sabrá lo que hace. Predicamos para la gloria de Dios. Y cuando uno vive y trabaja y hace lo que hace para la gloria de Dios, aunque no hubiera nadie en esta mañana aquí, viene y predica. Dios ha sido glorificado y yo me voy lleno del gozo del Espíritu Santo. Como te lo digo. Como te lo digo. Si no, pregúntenle al pastor Hernán. Como pastor, que a usted lo ha enviado la Iglesia de España para pasar 15 días aquí conmigo. Mañana, tarde y noche. No para ir de campañas, no para recoger ofrendas, no para que le conozcan en las iglesias, no para predicar a multitudes. Sí. Y no se ponga nervioso, pastor Hernán. Porque yo haciendo lo que estoy haciendo, cuando suba al avión, más gozo del que tendré no lo puedo tener. ¿Por qué? Porque he hecho la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios no depende ni de 1, ni de 10, ni de 100. Depende de Él, de hacer lo que Él nos diga. Y se terminó. No son los números los que nos llenan. Si somos muchos, si somos pocos, si nos conocen, si no nos conocen, si salimos en la tele. No. Es ser conocidos por Él. Por Él. Termino. Digo para que nadie se confunda. Dice la Biblia en algunos lugares que Judas se arrepintió. Pero era del demonio, nunca fue salvo, no está en el cielo. Porque la Biblia, mis hermanos, habla de 2 arrepentimientos. Dice que hay un arrepentimiento que es para vida, del cual no hay que temer. Dice que produce tristeza, pero este arrepentimiento y esta tristeza que produce es para vida, de lo cual no hay que arrepentirse. Dice que hay otro arrepentimiento que es para muerte, es el de Judas. ¿Y cuál es la diferencia, Yolanda, del arrepentimiento que da vida, del arrepentimiento que da muerte? Pues esto, que en el arrepentimiento que da vida, cuando uno se arrepiente no de las consecuencias del pecado, sino del pecado que ha cometido. Judas se arrepintió no del pecado, sino de la amargura que llevaba después. Nunca cambió, nunca transformó. Os doy un ejemplo. Que lo cita el pastor Spurgeon. Dice que había un hombre, esto ya no existe hoy, pero me parece que lo podréis entender todos. Dice que había un hombre que estaba de guardavías en el tren. ¿Sabéis de lo que os hablo, un guardavías? ¿Sí, todos? ¿Teo? ¿Qué es un guardavías? ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¿Sabéis que venía el tren
Y entonces al guardavías por teléfono le llamaban o le avisaban, desvía el tren a la derecha o desvíalo a la izquierda. ¿Sí? Y entonces el guardavías hace y cambia la vía y el tren va para donde tenía que ir. Pues cita el pastor Spurgeon que el guardavías se equivocó. Hizo mal su trabajo. Y aquel día el tren fue para donde no tenía que ir, colisionó y se mató toda la gente. Pero después se supo que el guardavías había descuidado su trabajo muchísimas otras veces. Y aunque había descuidado su trabajo muchas otras veces, iba a casa diciendo, lo he hecho bien, no pasó nada. Que la providencia de Dios guardara aquel tren de que no le pasara nada, eso la gloria es para Dios. Pero para Dios ese guardavías era como si hubiera cometido su pecado de asesinato hasta el final. Porque Dios no mira cuántos se matan. Dios no mira las consecuencias del pecado. Se sepa o no se sepa. Dios lo que mira es el pecado. ¿Me explico, mis hermanos? La justicia de Dios no es como la humana. Él pone el hacha en la raíz, no en las ramas. Así que de Judas hay que aprender. Que Dios nos guarde y nos bendiga.